Hola, bienvenidos a esta práctica número 5 de manera virtual, interacciones medicamentosas y farmacología del Laboratorio de Farmacología 1. Soy la doctora Dealmi Delgadillo Guzmán, su profesora. Bueno, vamos a revisar. Bueno, el objetivo de esta práctica es identificar los mecanismos genéticos por los cuales la acción de un fármaco o su efecto puede ser distinta a la esperada en un individuo o en una población. Con esto vamos a conocer y manejar algunas plataformas o software que nos van a guiar a llevar a cabo un análisis detallado de cómo podemos hacer estos ajustes en poblaciones que responden de manera diferente a la esperada. En todas las fases de la farmacocinética y la farmacodinamia existen componentes genéticos que son inherentes a la respuesta del fármaco. Sin embargo, hay otros elementos que van a estar involucrados, por ejemplo, el género, la masa corporal, la edad, agentes ambientales, enfermedades coexistentes, la comedicación, por supuesto, como lo vimos en la clase pasada, y la dieta. Pero los factores genéticos son algo que es constante. Entonces, estos mecanismos van a hacer que tengamos diferentes respuestas en los individuos. Podemos tener alteraciones de tipo farmacocinético, alteraciones de tipo farmacodinámico y reacciones de hipersensibilidad. Bueno, pueden existir alteraciones en el área de la farmacocinética, que son las más conocidas y habituales, debido a una alteración en la expresión de las enzimas hepáticas. Recuerden que las enzimas son de naturaleza proteica y que requieren ser expresadas por los genes. Si hay una alteración o una diferencia en esta programación genética, podemos tener entonces una expresión distinta de esta enzima. Por lo tanto, cuando tenemos una expresión muy alta, ¿sí? un genotipo que haga que tengamos una expresión alta, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a estar frente a un metabolizador rápido o ultra rápido, lo cual nos puede llevar a que no exista efecto en el fármaco debido a que se esté eliminando rápidamente dada su biotransformación. Podemos tener un efecto normal o intermedio, ¿sí? En donde está el efecto esperado de la mayoría de los pacientes y por lo cual ha sido diseñado el medicamento. Y por otro lado tenemos a un metabolizador lento. Este metabolizador lento generalmente presenta efectos adversos debido a que hay una acumulación de su concentración porque no tenemos la suficiente enzima para biotransformar y eliminar. Por lo tanto, lo ideal es que nosotros tengamos una medicina que sea personalizada. Actualmente la medicina es un tratamiento para todos y algunos tienen efecto, otros no tienen efecto y otros tienen efectos adversos. La medicina personalizada se basa en tener características genéticas del paciente, clínicas y también de su fenotipo. Pero estas características genéticas nos van a permitir clasificarlo para hacer un ajuste del medicamento que debe de utilizarse. Por lo tanto, al dar este ajuste dado por este tipo de metabolismo, ya sea rápido, ultra rápido o lento, entonces la terapia será personalizada y evitaremos efectos adversos o efectos o no efectos que son los que a veces nos dan algunos problemas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco antiestrogénico, es decir, que es un antagonista de los receptores de estrógenos y se utiliza en el tratamiento del cáncer de mama, pensando que sea un cáncer en donde los receptores estrogénicos sean los que participan mayormente en la aparición del cáncer. Recuerden que el cáncer de mama es un crecimiento anormal de las células de la glándula mamaria y de manera desorganizada. Pero entonces es un crecimiento como tal, de tal forma
que los estrógenos estimulan este crecimiento. En fin, el tamoxifeno es un profármaco. A diferencia de los fármacos como tal, un profármaco debe ser metabolizado para que pueda dar como producto enzimático un metabolito activo y ese metabolito activo tener el efecto terapéutico esperado. En este caso, el tamoxifeno desprende un metabolito activo y ese es el que ejerce el efecto antagonista de los receptores de estrógenos. ¿Qué sucede cuando los pacientes tienen un metabolismo intermedio o un metabolismo disminuido? No va a existir ese metabolito activo. Vean cómo hay una diferencia con respecto de un profármaco a un fármaco. En un profármaco requerimos del metabolismo para poder tener el metabolito activo, mientras que en un fármaco el metabolismo destruye o biotransforma a una forma inactiva al mecanismo o al principio activo que tiene el efecto. En este caso, los pacientes que metabolicen de forma intermedia van a requerir una doble dosis para llegar a una concentración terapéutica, mientras que los metabolizadores lentos no van a tener efecto. ¿Por qué? Porque no se está metabolizando y no tenemos entonces ese metabolito activo. También existen alteraciones farmacodinámicas en este contexto. Cuando existe un polimorfismo que no permita la expresión de una proteína que funciona como un receptor o como un elemento de anclaje para un fármaco, entonces el blanco terapéutico del fármaco ya no existe y por lo tanto el fármaco pues no puede tener una acción y no podemos esperar tampoco un efecto biológico o terapéutico. Un ejemplo de esto es la warfarina. La warfarina es un anticoagulante de la familia de los cumarínicos y actúa inhibiendo a una enzima. Esta enzima se llama vitamina K epóxido reductasa, el cual, al limitar la tasa de producción de vitamina K, prolonga los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Necesitamos que cuando la vitamina K esté actuando, por una enzima se catalice una reacción de reducción y por lo tanto su forma reducida es la que tiene efecto en la cascada de coagulación. ¿Qué pasa si limitamos la acción de esa enzima catalizadora? No vamos a obtener el producto de la acción enzimática de la vitamina K epóxido reductasa, que como su nombre lo indica, es una enzima que reduce a la vitamina K. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a tener una prolongación de los tiempos de coagulación que se traduce en que no se coagula la sangre en el tiempo esperado. Esta enzima se encuentra codificada en un gen que se llama BKORC1, BCORC1. Bueno, algunas variaciones alélicas de este gen, es decir, elementos que son parte de la estructura genética, los asteriscos 4, 5 y 11, van a alterar la estructura de la enzima. Es decir, si tenemos, al decir que es 4, 5 y 11 se les da una numeración al intercambio de nucleótidos que nos pueden dar una conformación distinta para el gen y por lo tanto una expresión diferente, ¿sí? ¿Qué sucede? Si tenemos una diferencia alélica de tipo 4, 5 u 11, vamos a tener una estructura alterada de esta enzima y no va a tener la conformación química proteica para que se una la warfarina en un sitio catalítico, en un sitio específico en donde debería de unirse. Y esto va a llevar a una resistencia a todos los cumarínicos. Vamos a entender esto. Fíjense bien, aquí tenemos a la warfarina y podemos tener pues a la R-warfarina, que es la forma biológicamente activa de la warfarina, pero también tenemos a la S-warfarina. Bueno,
No importa cuál de las dos sea, pero la S-warfarina es únicamente metabolizada por el citocromo P129, por CYP129. ¿Sí? Esta que está en color rojo, esta es una warfarina que nosotros conocemos como la que compramos en la farmacia. Y la R-warfarina es aquella que tenemos por extracciones de cumarínicos de una forma más natural, es biológicamente transformada, pero la S-warfarina es más química, ¿ok? Es simplemente un enantiómero de la R-warfarina, es una imagen de espejo que fue diseñada en un laboratorio. En fin, ambas van a tener una zona que se va a unir a la enzima, ¿sí? B-Cor-C1. ¿Qué va a hacer esta enzima? Vamos a tener una vitamina K reducida, se forma vitamina K epóxido, y vamos a tener a la gamma-glutamil carboxilasa. ¿Qué hace la gamma-glutamil carboxilasa? Nos va a dar como resultado la acción de protrombina que se vaya a convertir en el precursor de la protrombina. Y con esto entonces es parte de la cascada de la coagulación. Eso seguramente lo van a ver más adelante. Básicamente lo que tenemos que comprender es que necesitamos a la forma activa de la vitamina K en forma de epóxido que tiene que sufrir una reducción bioquímica y que esa forma es la que va a actuar sobre la cascada de coagulación, es decir, que se forme un trombo. ¿De acuerdo? Que termine formando un coágulo, un coágulo que nos lleve al taponamiento de una herida. Cuando no existe eso, ¿qué va a pasar? Lo contrario, que es una hemorragia, ¿sí? Vamos a tener una hemorragia. Cuando tenemos warfarina, nosotros estamos buscando evitar la formación de trombos. Esto pasa cuando tenemos enfermedades específicas donde se están formando trombos de manera patológica. Y cuando tenemos trombos, podemos tener un taponamiento de algún lugar y entonces dejar de oxigenar esa zona anatómica y tener un infarto, por ejemplo, cerebral o un infarto cardíaco, etc. Bueno, también podemos tener reacciones de hipersensibilidad y esto se va a llevar cuando se producen algunas reacciones en un alelo del antígeno leucocitario humano. ¿Qué es eso, el antígeno leucocitario humano? Es una zona del gen es un alelo que está conformando un gen de los leucocitos humanos y que hacen que podamos tener el reconocimiento de algunas células en nuestro organismo. Entonces, a esto le llamamos HLA, el complejo de histocompatibilidad, que tiene que ver con la respuesta de los leucocitos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos, en nuestro sistema inmunológico puede reconocer a un objeto como no extraño y entonces al reconocerlo como algo propio o extraño, bueno, va a tener diferentes acciones. Si es extraño, si no lo conoce, si no es parte, si no tiene esa huella digital de que sea histocompatible, es decir, que no sea diferente en orden genético al resto de las células, entonces lo reconoce como propio. Pero si no es así, ¿qué va a suceder? Va a tener una respuesta leucocitaria, va a atacarlo y lo va a eliminar. ¿Sí? Bueno. Un ejemplo de reacciones de hipersensibilidad que es mediada por elementos genéticos es la acción con abacavir. La hipersensibilidad con abacavir, que es un antirretroviral, en pacientes con el alelo 5701, ahí resulta que no tiene en la zona de presentación del antígeno, no lo va a reconocer y por lo tanto como hay una diferencia en la conformación de esta proteína, que el HLA es una proteína como cualquier otra, no tiene la misma conformación y entonces tiene una diferente comportamiento cuando el abacavir se le presenta. ¿Sí? Bien.
Vamos a ver algunos aspectos acerca del citocromo P450 de la subfamilia 12-9. Número 1. Podemos reconocer por estudios genéticos a nivel mundial y por diversas investigaciones a través de muchísimos años de investigación, el hecho de que podamos reconocer y ya han reconocido la clasificación de cómo es que este citocromo, de acuerdo a los cambios alélicos, podemos tener cierta actividad enzimática. Lo que les decía hace un momento, cuando tenemos un alelo asterisco 1, se reconoce que tenemos una actividad normal. Cuando es un asterisco 2, puede ser disminuida y cuando este asterisco 3 es también disminuida. Entonces, nosotros tenemos un alelo de papá y un alelo de mamá. Por lo tanto, vamos a tener combinaciones. Podemos tener alelos de mamá 1 y de papá 1, ¿sí? Y entonces, si tenemos 1-1, que es normal, el perfil metabólico va a ser normal. Si tenemos de papá 1 o de mamá 1 y de papá, o de papá 1 y de mamá 2, o sea, que tengamos combinado, entonces se va a combinar la actividad normal con la disminuida y la consideramos intermedia. Eso se ha establecido por medio de estudios genéticos en poblaciones muy amplias a través de genómica poblacional. Cuando tenemos una combinación de asterisco 1 con asterisco 3, también vamos a tener intermedio. Vean entonces que el alelo 1, ¿sí?, que es la variante CC, que es la que llamamos wild type, ¿sí?, cuando tenemos una CC, una citosina, entonces eso es normal. Esto hace que si tenemos, aunque sea una citosina en esta parte, genéticamente hablando, vamos a tener un perfil metabólico normal o intermedio, ¿sí? Bueno, pero cuando tenemos el alelo 2, que sería CT, que tenemos aquí en este caso, la variante 2 significa que tenemos una timina, ¿sí? Una timina. Eso nos lleva a que tengamos una acción o actividad disminuida. Y vamos a tener, cuando tenemos asterisco 2, vamos a tener un metabolismo lento, y si es con 3 también va a ser lento, y por lo tanto 3-3 va a ser lento. Vean, entonces al tener cualquiera de estos 2 o 3, se va a volver lento, ¿sí? Aquí de este lado yo les presento cómo es que existen diferentes polimorfismos, es decir, zonas alélicas del gen que pueden tener intercambios. En el caso de asterisco 2, el asterisco 2 significa que tenemos un cambio de C por T, de citosina por timina. Y en el asterisco 3 vamos a tener adenina por citosina, ¿sí? Entendamos que el wild type es un alelo que esperamos que sea dominante, que es un alelo que esperamos que sea el normal, mientras que la T, o en el caso del asterisco 3, la C es el mutado. Entonces, estas variaciones nos hacen comportamientos distintos en la warfarina. En conclusión, la farmacogenómica se convierte en una herramienta poderosa para práctica médica, ¿sí? Ahorita es difícil tener al alcance este tipo de estudios en la población en general, pero cada vez son más económicos y accesibles. Hay elementos patológicos o patologías por sí mismas que requieren de un estudio farmacogenómico para que podamos tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de un paciente. Permite predecir en cierto modo la eficacia y efectos adversos que presentará un paciente ante un fármaco, lo cual puede ser utilizado por el médico al momento de seleccionar la terapéutica. Y se puede ajustar de acuerdo a las características individuales, es decir, no solamente a la genética, sino a los medicamentos que está utilizando, también a otros característicos fenotípicos como su estado nutricional, factores ambientales, etc. Bueno,
Vamos a revisar este caso clínico. Se trata, como ejercicio de esta práctica, vamos a analizar este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 68 años de edad que tiene trombosis venosa profunda. ¿De acuerdo? Acabamos de hablar de aspectos de la warfarina y aspectos de la cascada de coagulación. Yo les puse dentro del modo un link que explica con más detalle estos elementos de la warfarina para que lo puedan revisar. Pero bueno, este paciente tiene trombosis venosa profunda, es decir, forma trombos de manera patológica, ¿sí? Inicia súbitamente con disnea de pequeños esfuerzos y fue después de un viaje de 16 horas. Imagínense una persona en un autobús, en un avión, después de 16 horas de viaje, sentado sin movimiento. ¿Y qué pasa? Pues no existe la suficiente circulación y es mucho más fácil que existe una formación de un trombo, ¿sí? Fue aquí, en este caso, fueron 16 horas en un camión. Sus familiares lo llevan a urgencias donde se le diagnosticó una tromboembolia pulmonar, es decir, sí se formó el trombo y viajó a través de la circulación y en donde se atoró fue a nivel de un pulmón, ¿sí? Y se realizó en este caso una trombolisis. Ok, llega al hospital, se le aplica un tratamiento y se destruye el trombo. Bueno, como parte del manejo, se inicia un tratamiento con warfarina. ¿Y cuánto warfarina se le dio? 4.7 miligramos al día. A las 2 semanas, bueno, esperamos que esa cantidad, que es la habitual que se le da a un paciente, tenga un efecto bueno. Pero resulta que a las 2 semanas acude a urgencias por sangrado de tubo digestivo alto. Es decir, pasó de una trombosis en donde coagulaba mucho a una hemorragia donde ya no está coagulando, ¿sí? En este caso, el INR era de 4. Ahorita voy a explicar qué es el INR. Con base a esta información que está disponible en este cuadro clínico, vamos a ver algunos subsitios de FARC-GKB y vamos a contestar algunas preguntas. Con fines didácticos, esta práctica se va a centrar exclusivamente a los genes de CYP12-9 y B-CORC-C1, que tienen que ver con la warfarina, como lo habíamos explicado anteriormente. Bueno, primero, desde el punto de vista del gen BKORC1, BCORC, recuerden que BCORC son las siglas de vitamina K epóxido-reductasa, que es el gen del complejo 1, ¿sí?, que nos lleva a la cascada de la coagulación. La warfarina inhibe el producto de este gen, una enzima clave en el ciclo de la vitamina K. Warfarin-dosing.org adapta la dosis estimada a un promotor de un SNP, es decir, a un polimorfismo de un solo nucleótido, que es a menudo llamada 3673 y se encuentra en el alelo 1639 de pares de bases de nucleótidos, aguas arriba del codón de inicio de ATG en el gen BCORC1. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que la warfarina va a actuar sobre la vitamina K, pero si existiese un polimorfismo, ¿sí?, que nos hiciera un cambio en el codón de inicio ATG del gen de BCORC1, nosotros tendríamos pues un cambio en la forma en que se está comportando esta enzima. Básicamente, los pacientes que tienen el genotipo AA o haplotipo AA son los más sensibles a la warfarina. Estamos hablando que son los wild type, ¿de acuerdo? A es el alelo wild type para BCORC, ¿sí? Por lo tanto, a menudo requieren dosis más bajas de warfarina. Sin embargo, el alelo BCORC1 1639 y 3673, A, o sea, adenina, está en un fuerte desequilibrio de ligamiento con los alelos de timina.
y de citosina. Entonces, vamos a tener un cambio de adenina por timina y esto nos va a llevar, lógicamente, a una estructura distinta de la enzima. Bueno, por el lado del citocromo P450, acuerden que CYP12C9 significa citocromo P450, su familia 2, polipéptido 9. Es una enzima que va a metabolizar a la S-warfarina. Los pacientes que tienen una copia del polimorfismo CYP12C9 asterisco 2, es decir, CYP12C9 1 diagonal 2, son metabolizadores lentos. Ok, eso estamos hablando de heterocigotos. Los homocigotos, que son de CYP12C9 asterisco 2, que son denominados CYP12C9 asterisco 2 diagonal 2, diagonal asterisco 2, o que portan al menos una copia del SNP del asterisco 2, ¿sí? O del 3, o del 5, o del 6, son metabolizadores muy lentos. Para ayudar a prevenir una sobredosis de warfarina, la dosis debe ser reducida. Warfarin Dosing, que es un sitio, nos ayuda a poder hacer este cálculo y se hace por medio de un algoritmo que es explicado en uno de los videos que yo acabo de subir. ¿Sí? Eso por favor revísenlo porque les explica precisamente cuál es el algoritmo para que podamos entender cómo es que se hace este cálculo. Otro de los elementos que me gustaría que ustedes comprendieran es esto que se llama INR, que es el Índice Internacional Normalizado, por sus siglas en inglés. Es un tipo de cálculo que se basa en los resultados de las pruebas de tiempo de protrombina. Estos tiempos de protrombina se dan para la cascada de coagulación, ¿sí? La protrombina es una proteína producida por el hígado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si existe una alteración en la cascada de coagulación, específicamente en la protrombina, está siendo afectado por la vitamina K, puesto que la conversión por la enzima epóxido reductasa nos va a llevar a tener protrombina, ¿sí? Esta protrombina, ¿qué hace? Es un proceso que es necesario, es una de las proteínas necesarias para la coagulación. Ok. Cuando tenemos un INR igual a 1, significa que en este momento el paciente no está anticoagulado en absoluto, ¿sí? Es decir, que tiene una coagulación normal. El riesgo de hemorragias aumenta si el INR está por encima de 4. Es decir, mientras más alto sea el valor de INR, hay mayor riesgo de sangrado. Los valores de INR entre 2 y 4 son los que tienen un menor riesgo en conjunto de trombosis o de hemorragia. ¿Sí? Es decir, se encuentran en equilibrio. Debe de estar entre 2 y 4. ¿Sí? Si es más de eso, entonces tenemos un problema porque estamos ante una anticoagulación exagerada. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde sale este índice? Es del tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina normal. ¿Sí? La tromboembolia se encuentra cuando tenemos un INR entre 0 y 2. El rango terapéutico es entre 2 y 3. Algunos manejan que hasta 4, pero lo ideal es que tengamos entre 2 y 3 y a partir de 3 podemos tener riesgo de hemorragia. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí vamos a analizar las siguientes preguntas en base al cuadro clínico. Para eso vamos a utilizar estos sitios que nos van a permitir, además de lo que ya dimos como una explicación, nos van a permitir tener estas respuestas. Primer pregunta, ¿cuál es la probable explicación farmacodinámica de la respuesta al tratamiento manifestada en los hallazgos clínicos del paciente? Podemos visitar esta página o bien podemos
responder con respecto a la información que ya les di. Pero busquen esta información aquí en esta página para que puedan tener también acceso y que vean cómo se va manejando. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los probables genotipos de CYP12-9 y de BCORC-C1 del paciente y cómo influye en el metabolismo del fármaco? ¿Sí? Bueno, hace un momento ya hemos explicado cuáles son los genotipos que existen y hemos visto qué es lo que está pasando con el paciente. Sin embargo, ustedes también pueden corroborar esta información en www.pharmacab.org, etcétera, etcétera, Clinical Annotation. ¿Sí? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el manejo que se le debe dar al paciente? ¿Sí? Ahí también dice cuáles son una guía, una forma en que se puede corroborar su sospecha clínica. Es muy importante que ustedes corroboren lo que están analizando con este tipo de sitios, que es una muy buena guía. Y por último, de acuerdo con los siguientes datos, calcula la dosis inicial de warfarina para un paciente de acuerdo con los cálculos de la siguiente página. Y entonces ustedes van a meter todos estos datos, ¿sí? Para que entonces puedan tener la dosis de warfarina que se debe de dar. Entonces, por favor, dentro de la práctica, en el reporte de laboratorio, ustedes en los resultados respondan todos estos elementos, expliquen, tomen una captura de pantalla de los sitios y expliquen qué significa cada uno, ¿sí? Para que entonces puedan llegar a una conclusión. ¿Sí? A una conclusión en donde sí les sirvió, no les sirvió, es útil, no es útil utilizarlo, den una conclusión de cómo debería de ser llevado de manera personalizada un paciente que está respondiendo diferente a lo esperado. Entonces, esta es la información que vamos a analizar. Espero haber sido clara con esta explicación y mucha suerte. Recuerden que estamos para ayudarles, para que estas prácticas les enseñen a tener un pensamiento crítico y que las bases de farmacología les puedan ayudar a resolver casos clínicos. Hasta la próxima.